Bienvenidos a nuestro bloque Vida Sana y por supuesto siempre con mensajes y recomendaciones útiles para su salud. ¿Qué es el glaucoma? Muchas veces personas se quejan de una visión borrosa, de náuseas. Esto ocurre cuando el glaucoma ya avanzó y se encuentra en una versión más aguda. Pero muchas otras personas ni siquiera tienen conocimiento de esta enfermedad que daña el nervio óptico. Hay especialistas que señalan que es una enfermedad asintomática, así que vamos a conocer sobre algunas recomendaciones y factores de riesgo sobre el glaucoma. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el Perú. Esta enfermedad es asintomática en sus inicios, pero según cómo va avanzando, produce visión borrosa, náuseas y dolor ocular. Especialistas indican que un diagnóstico temprano puede evitar que el paciente quede ciego. Esta dolencia degenerativa suele afectar ambos ojos, pero la presión intraocular pío, originada por la falta de drenaje acuoso, empieza a acumularse en uno solo, provocando con el tiempo una visión tipo túnel, es decir que el paciente verá el centro de su campo visual y perderá de a poco la visión periférica. Si no es tratado a tiempo, se convertirá en ceguera. Muchos no acuden al especialista porque relacionan esta pérdida de visión con la edad, y no son conscientes que hay partes o imágenes que no perciben. Aún no se saben las causas que hacen que los canales de drenaje del ojo dejen de funcionar adecuadamente. Lo que sí está descartado es que el leer mucho, la poca iluminación, la dieta o el uso de lentes de contacto provocan glaucoma. Los riesgos de padecer este mal ocular aumentan pasados los 50 años, dependiendo del estado de salud de la persona. Un paciente con diabetes o con presión ocular elevada y con antecedentes familiares con glaucoma es probable que lo desarrolle. Para detener esta enfermedad que ataca a millones en el mundo, se recomienda realizar un examen oftalmológico cada 1 o 2 años, sobre todo a los que tengan alguna de las características mencionadas. Bueno, definitivamente hablamos de la principal causa de ceguera irreversible, ojo, en el Perú, y también una de las principales causas de ceguera en el mundo. Pero ¿qué pasa con las embarazadas, con la mujer gestante? Vamos a conocer cómo se reconfigura el panorama de un glaucoma en una mujer que tiene algunos meses de gestación. El glaucoma también afecta a las gestantes. Solo en algunos casos, los cambios hormonales, metabólicos y cardiovasculares que sufre la mujer durante el embarazo influyen sobre la enfermedad de manera positiva, pues con el crecimiento del feto la presión en el interior del ojo disminuye de forma gradual. Mientras que los expertos consideran un desafío el tratamiento de este mal ocular durante la gestación, en China, un estudio realizado por la Universidad de Taipei en el año 2009 concluyó que unas gotas llamadas beta bloqueantes, las cuales reducen la presión sanguínea, podrían ser la primera elección para controlar el glaucoma durante el embarazo, pero existía el riesgo de que el bebé naciera con bajo peso. Otras investigaciones indicaron que el parto podría desencadenar un aumento en la tensión ocular, volviendo a su estado habitual después de 72 horas, pero esto no garantizaba que el nivel visual se mantuviera como al inicio de la gestación. Ya lo sabe, si es una mujer en edad fértil con glaucoma, visite al especialista para que le informe sus mejores opciones si desea quedar embarazada. Y tenga en cuenta que esta enfermedad es de tendencia hereditaria. Mucha atención con esta enfermedad asintomática, pero ¿cuáles son los factores de riesgos? ¿Cómo tratar el glaucoma? Vamos a conocerlo de inmediato y para ello conversamos con el doctor Rafael Borges. Él es oftalmólogo del Lino y está aquí para darnos algunas recomendaciones importantes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Pati, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ¿cómo prevenir el glaucoma si hay alguna forma de hacerlo? Porque estamos hablando de una enfermedad asintomática, no tiene síntomas. Así es, el glaucoma, al no tener síntomas, básicamente tenemos que tener una cultura de prevención. Es decir, nosotros tenemos que hacer un control oftalmológico anual, por lo menos, aunque no tengamos ninguna molestia ocular. Esa es la única forma de detectar un glaucoma crónico de ángulo abierto, que es el glaucoma más común y que generalmente va sin síntomas, por lo tanto es silente y puede llevar a la ceguera
si es que dejamos que la enfermedad llegue hasta el final, ¿no? Entonces lo recomendable sería por lo menos un chequeo anual. Por lo menos un chequeo anual, y sobre todo si tenemos algunos factores de riesgo, como son la carga familiar. Si tenemos algún familiar que ha tenido glaucoma o algún problema visual que está relacionado a la ceguera, es bueno que se hagan chequear, ¿no? ¿Qué pasa, doctor, con aquellos casos, como veíamos en la nota, donde se presentan náuseas, donde se presenta una visión borrosa? ¿Estamos hablando de cualquier tipo de glaucoma o hay algún glaucoma más severo? Hay varias clasificaciones de glaucoma. Una de las más importantes es el glaucoma crónico de ángulo abierto y otro es el glaucoma agudo. El glaucoma agudo es una emergencia y es muy diferente al glaucoma convencional porque sí presenta síntomas inmediatos como disminución de agudeza visual, dolor ocular, náuseas, vómitos, y las presiones suelen subir hasta el triple o cuádruple de lo normal. Entonces es un glaucoma que ya es muy llamativo y en esos casos sí se presentan estos síntomas, ¿no? Y puede generar esta ceguera irreversible. Claro que sí, y mucho más rápido que el glaucoma crónico de ángulo abierto. Claro. ¿Y qué puede predisponer a una persona para sufrir de una enfermedad ocular de ese tipo, un glaucoma? ¿Cuáles son los llamados factores de riesgo? Bueno, la carga familiar es el más importante. Enfermedades coadyuvantes como podría ser la hipertensión arterial, la diabetes, personas con miopías altas, también está relacionado. La edad, a partir de los 40 años la incidencia de glaucoma aumenta en forma marcada, y también es importante ver la parte genética. Los pacientes afroamericanos tienen una mayor tendencia a tener glaucoma y tener un desarrollo más rápido. ¿Hablamos de alguna edad en específico? Si es varón, si es mujer, ¿hay alguna predisposición en especial? Entre los 40 y 60 hay una predisposición, una incidencia de un 2% más o menos, pero si hablamos de personas de 60, 70 años más o menos, estamos en un 3.5% de incidencia. En el caso del sexo es indistinto, puede dar tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que llegan al Lino? Porque imagino que esta sensación de visión borrosa se presenta en determinadas ocasiones. Quizás estamos expuestos bajo el sol y tenemos esta sensación de visión borrosa. Quizás la persona que sale de la piscina y tiene una visión borrosa prolongada durante el día. O quizás también cuando estamos, leyendo frente a la computadora, este tipo de síntomas son frecuentes. Mira, en realidad los síntomas que se pueden presentar en el glaucoma crónico son muy vagos, y en algunos casos, cuando la presión está un poco alta, los pacientes pueden notar halos de colores alrededor de luces, por ejemplo. Eso podría ser un síntoma de presión ocular alta, pero es un síntoma bastante vago. ¿Como lucecitas que están flotando en el aire? No, como un halo de luz, como un arcoíris que puede presentarse alrededor. Perfecto. Porque hay algunas manchitas negras también que algunas personas manifiestan. Esas son miodesopsias, que son condensaciones vítreas que no necesariamente están relacionadas al glaucoma. Pero básicamente los hallazgos del glaucoma es por chequeos, porque el paciente muchas veces no tiene síntomas. Entonces, al no tener síntomas, casi es cuando hace un paciente un control. Es más, el 50% de los pacientes que tienen glaucoma en países desarrollados no saben que tienen glaucoma. Y en países subdesarrollados se puede hablar hasta de un 90%. ¿Y se dan cuenta cuando ya están perdiendo la visión? Exactamente. La pérdida visual se da generalmente ya en la fase final de la enfermedad. Y muchas veces es el problema, porque el paciente ya llega cuando está en estados muy avanzados. Doctor, nos hemos abordado en uno de los informes específicamente a la mujer embarazada, a la mujer en edad fértil. ¿Cómo tratar el glaucoma cuando de por medio hay un bebé, hay un feto? Ajá. Esa es una pregunta interesante, porque el glaucoma se comporta muy diferente en una persona embarazada. Incluso, de alguna manera, el embarazo tiende a ayudar en el control del glaucoma. ¿No es que el embarazo lo desarrolla? No. ¿Ni predispone a la mujer para sufrir de glaucoma? No, al contrario, en realidad, durante el segundo y tercer trimestre las presiones intraoculares suelen bajar, porque el factor más importante que va a causar el daño en el nervio óptico, que es lo que ocurre en el glaucoma, va a ser el aumento de la presión ocular. Y durante el embarazo, en el segundo y tercer trimestre, por todos los cambios hormonales, cardiovasculares que ocurren en el embarazo, la presión suele disminuir un poco. Sin embargo, algunos casos sí deben ser tratados, ¿no? ¿Y cuál es ese tratamiento especial que demanda una mujer embarazada? Ok, en el caso de los medicamentos hipotensores que se usan usualmente, tratamos de restringirlos. Optamos por usar láser, que sería un tratamiento ideal en el caso de ellas. ¿No hay daño a la retina con el láser? No, porque el láser en este caso no se aplica en la retina. Se aplica en la zona de drenaje del humor acuoso, que es el líquido que produce el aumento de presión.
Perfecto. Ningún medicamento, digamos, extra, porque puede afectar el feto, ¿no? Se puede usar, pero no es recomendable. Generalmente esto se valora en base a los beneficios que pueda tener la madre en la enfermedad versus el daño que se podría tener en el feto. En general se trata de evitar, por lo menos hasta el tiempo que termine el embarazo. Doctor, para ir terminando, ¿se ha visto casos de glaucoma en niños, en población menor de los 30 años? Claro, el glaucoma puede aparecer a cualquier edad, pero es un glaucoma diferente. El glaucoma congénito es una tasa de incidencia aproximada de 1 en 10.000 personas. O sea, de 10.000 nacidos vivos, uno puede tener un glaucoma congénito. ¿Qué pasa cuando se trata de niños? Por la predisposición genética, entendemos, básicamente. Sí, hay alteraciones genéticas que condicionan un mal desarrollo de esta zona de drenaje en el ojo, generalmente en el 7º mes del embarazo, y produce un bloqueo en el drenaje del humor acuoso, y es una emergencia, ¿no? Porque generalmente estos pacientes que nacen ya con el glaucoma pasan de frente a etapa quirúrgica. Bien, doctor, recomendaciones finales. Finalmente nos mencionaba la prevención. ¿Alguna otra alternativa, alguna otra forma de prevenir quizás estas enfermedades ópticas? No solo visuales, ¿verdad? Son precisamente enfermedades al nervio óptico. Exacto, es una enfermedad neurodegenerativa que lesiona el nervio óptico y tenemos que tener en cuenta que esto es una enfermedad que es irreversible. Entonces, mientras nosotros detectemos más a tiempo la enfermedad, tenemos mayor cantidad de nervio sano para preservar. Mientras más esperemos o mientras más demoremos en detectarlo, lo que queda va a ser menor y menos cantidad de nervio para poder ver, ¿no? Perfecto, doctor. ¿A cuántos peruanos en porcentaje afectaría? Hablamos aproximadamente de un 2% de la población general. 2%, es elevado. Sí, claro que sí. Para las enfermedades oculares. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos con esas recomendaciones. El doctor Rafael Borges Tueros, él es oftalmólogo del Lino, con estos interesantes mensajes sobre el glaucoma. Vamos ahora a continuar, hacemos una pausa en nuestro bloque Vida Sana y regresamos con mucho más.